Querido oyente, muchas gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. A partir de este momento vamos a comenzar el estudio denominado Cuando la multitud de consejeros está equivocada. Está basado en Hechos capítulo 21, versículos 1 al 14. Por favor, si buscas en tu Biblia, Hechos capítulo 21, versículo 1 al 14. Un autor que leí recientemente formulaba la pregunta: ¿qué haces cuando necesitas un consejo? ¿A dónde vas? Quizás tengas preguntas tales como: ¿tomo esa oferta de trabajo? ¿Ponemos a nuestros hijos en esa escuela? ¿Tomamos una jubilación temprana? ¿Nos mudamos a otra localidad? ¿A qué universidad asistiré este otoño? ¿Digo que sí a esa propuesta de matrimonio? Continúo diciendo que la mayoría de nosotros como cristianos deseamos que Dios hiciera las cosas más simples y que sus respuestas fueran audibles. A todos nos gustaría ser los hijos de Israel cuando Dios les instruía claramente al dirigir audiblemente al líder de ellos. Él hizo eso, por ejemplo, cuando le dijo a Josué cómo vencer a Jericó y hacer que las paredes se derrumbaran. En nuestros sueños, Dios diría algo así: escucha, joven, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que manejes hacia la casa de tu enamorada y quiero que marches alrededor de la casa de esa chica durante 7 días, una vez al día durante 7 días. Sí, adelante. Al 7º día, camina alrededor de ella 7 veces y luego ve, toca el timbre, ponte sobre una de tus rodillas y hazle la pregunta. Sus defensas se derrumbarán y ella caerá en tus brazos. ¡Amo ese plan, Señor! ¡Gracias! La verdad es que la vida no es tan sencilla. Decisiones importantes, bifurcaciones en el camino, elecciones que cambian la vida, esos son tiempos de prueba que requieren paciencia y oración, meditación y estudio de la palabra de Dios y, sí, buen consejo de parte de otros cristianos. En el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 14, se nos dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. Como regla general, ese principio es efectivamente cierto. Pero, ¿qué sucede cuando todos los consejeros a tu alrededor están equivocados? ¿Qué sucede cuando todos te están dando dirección, pero esa dirección te guiará por mal camino? ¿Puede sucederle eso a un creyente? Sí, sabes que sí. Hoy quiero llevarte a nuestra próxima parada en nuestro viaje por el libro de las acciones o de los hechos. Es una parada bastante sorprendente a lo largo del camino, ya que descubriremos que todos los consejeros y los amigos de Pablo estaban equivocados. Mientras estábamos estudiando esto, aprendemos algunas lecciones valiosas relacionadas no solo con el hecho de recibir buen consejo bíblico, sino también sobre el hecho de entregarlo. Vamos a ver el viaje a Troas. Quiero captar tu atención en Hechos, capítulo 21, por favor, busca en tu Biblia, desde el versículo 1 al 4 en su primera parte, donde dice esto: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Las palabras traducidas en el versículo 4, hallados los discípulos, o aneurisco en el griego, significa que encontraron a los discípulos al buscarlos. Los creyentes no estaban esperando a Pablo en el muelle, tuvieron que ser hallados. El texto no nos dice cómo los encontraron. Me imagino que los encontraron al hablar con las personas sobre el Señor resucitado. Finalmente ellos encontraron a uno que sabía sobre quién estaba hablando, quien entonces los guió al cuerpo de creyentes que estaban adorando juntos.
He encontrado, dicho sea de paso, que puedes encontrar cristianos en cualquier lugar que busques si en realidad estás dispuesto de hablar sobre las cosas del Señor. Eso es así. Descubrí que la mucama que limpiaba nuestro piso mientras estábamos en la India era creyente. Mi esposa y yo descubrimos a una pareja cristiana sentada paralelamente a nosotros en un tren a Francia. Unos días atrás descubrí que mi camarera de Nairobi era la hija de un pastor que conocía al Señor. Barclay lo expresó bien cuando escribió: uno de los grandes privilegios de pertenecer al Señor es el hecho de que tienes amigos por todo el mundo, amigos que ni siquiera has conocido. Hasta ahí lo que dice Barclay. Me imagino a Pablo y a sus compañeros hablando simplemente a todos los que se encontraban acerca del Señor. De esa manera descubrieron en dónde se juntaban los discípulos del Señor resucitado. En cuestión de días, profundas amistades fueron hechas. De hecho, saltiemos al versículo 5 en donde leemos esto: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Ellos odiaban tener que ver a Pablo que se iba. En una de las raras referencias de Lucas sobre los niños, se nos dice que familias enteras pertenecientes a la iglesia los siguieron hasta el muelle. ¡Qué maravillosa escena! Pero en este viaje a Troas vamos a ver ahora el consejo de los discípulos. ¿Cuál fue? No subas a Jerusalén. Sin embargo, lee el resto del versículo 4 para descubrir que no todo es armonioso. Dice allí, versículo 4, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, en el capítulo 19, versículo 21, se nos dice que Pablo se propuso en su corazón ir a Jerusalén. En el capítulo 20, versículo 24, Pablo describe su viaje a Jerusalén como una tarea en su ministerio que recibió de parte del Señor Jesús. Sin embargo, observa en el versículo 4b, leemos que ellos le estaban diciendo a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Por el Espíritu sería una forma idiomática para expresar algo que con frecuencia nos expresamos a nosotros mismos. Sería lo mismo como si tú le dijeras a Pablo: escucha, Pablo, me parece que el Espíritu me está mostrando que vas a sufrir en Jerusalén y por lo tanto no deberías ir. Tienes el principio correcto, pero perdiste la aplicación. El Espíritu de Dios había efectivamente profetizado persecución, pero eso estaba preparado para Pablo, no para prohibirle a él que fuera. Ahora, observa la última parte del versículo 5 y el versículo 6. Dice: y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Hasta ahí la porción. La iglesia completa estaba arrodillada en la playa orando por Pablo. Puedo imaginarme algunas de sus oraciones. Ellos habrán dicho algo como: Señor, por favor, ayuda a nuestro hermano a ver la luz. Señor, abre sus ojos. Tu Espíritu nos ha dejado en claro que Pablo se dirige hacia un problema, por lo tanto sabemos que no se supone que él vaya. Hemos tenido un voto unánime del cuerpo de que él no debe acercarse a Jerusalén, pero Señor, él no escuchará. Por favor, ayuda a nuestro obstinado siervo. Amén. Tal vez alguna de esas oraciones fueron así. Por lo tanto, Pablo se embarca. Sin dudas, él está agradecido por la camaradería cristiana, pero probablemente atribulado por el desacuerdo sobre su pasión y visión de alcanzar a Jerusalén con el Evangelio. Vamos a ver ahora no solo el viaje a Troas, sino también el conflicto en Cesarea. Ahora, leamos desde el versículo 7 al 9 de Hechos capítulo 21. Busca en Hechos capítulo 21, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Dios: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él.
Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Estas 4 hijas eran parte del desaparecimiento don apostólico de profecía, un don que será reemplazado por la predicación y la enseñanza de la Escritura revelada. De hecho, para el tiempo en que lees las últimas cartas de Pablo a la iglesia, notarás que ni siquiera menciona la palabra profeta o profetisa. En cambio, hace mención al rol de pastor maestro, los ancianos en comunicar el registro apostólico que conocemos como el Nuevo Testamento. Ahora, en caso de que te lo hayas perdido, el orgulloso padre de estas 4 solteras es Felipe el Evangelista. Él era uno de los primeros diáconos de la iglesia, habiendo sido elegido para el rol de siervo en la iglesia de Jerusalén. Leemos sobre su elección en el capítulo 6 de Hechos. Lucas les está recordando a sus lectores sobre el pasado de Felipe al mencionar en el versículo 8, él era uno de los 7, es decir, los 7 diáconos originales, elegidos allí en Hechos capítulo 6. Quizás también recuerdes que Felipe sirvió con Esteban, quien era otro de esos 7. Esteban también fue el primer mártir de la iglesia. ¿Te acuerdas? De hecho, fue cuando Esteban fue brutalmente asesinado que la iglesia en Jerusalén se esparció. Felipe dejó Jerusalén para ir a ministrar en Samaria. ¿Recuerdas quién presidió sobre la muerte de Esteban? Pablo, conocido entonces como Saulo. Digo todo eso de manera que no pierdas este histórico encuentro en el capítulo 21. 30 años después de que Pablo presidió el apedreamiento de Esteban, él se está alojando en el hogar de uno de los mejores amigos de Esteban. Es la primera vez que se han visto desde ese día trágico. Quizás miraste la grabación en las noticias mientras que un embajador estadounidense se encontró por primera vez con el iraní que manipuló el secuestro del staff de la embajada. Fue un secuestro que duró más de 1 año y se conoció como la crisis de los rehenes en Irán. Muchos años después, detrás de una mesa y frente a las cámaras y a los micrófonos, estos 2 hombres se encontraron y los estadounidenses se encontraron y le dieron la mano al ex captor. Esta grabación ni siquiera se aproxima a lo que está ocurriendo en este encuentro entre Pablo y Felipe. Ni se aproxima. Las últimas palabras del versículo 8 son descargadas significativamente diciendo, y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Te das cuenta ahora? Entre líneas hay todo un libro de gracia y perdón. Ellos eran antiguos enemigos y hubo resultados trágicos, asesinato, derramamiento de sangre y vidas apagadas. Ahora, mientras te trepas a esta escena, observas a Felipe abrazando a Pablo y dándole la bienvenida a su casa. Casi puedes escuchar los susurros de las personas y ver las lágrimas. Pablo es perdonado por el amigo de Esteban. La gracia a través de la vida de Felipe exhibe la bienvenida de la hospitalidad y del amor fraternal. Pero veamos la ilustración del profeta. Los judíos te atarán. Continuemos con los versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Otra vez, esta es otra advertencia del Espíritu Santo, una advertencia, no una prohibición de parte del Señor. Es como si el Señor estuviese diciéndole a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén a menos que estés dispuesto a sufrir por mi nombre. Esa es la advertencia. Pero la iglesia vota unánimemente, no vayas a Jerusalén. Observa el versículo 12 eso.
Dice el versículo 12, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Una vez más, esto también era un consejo, pero era un consejo que provenía de la naturaleza humana. En otras palabras, Pablo, piensa sobre lo que es bueno para ti. Pablo, asegúrate, Dios no quiere que seas encarcelado. Pablo, piensa en nosotros. ¿En dónde estaremos sin ti? Pero veamos los compañeros personales de Pablo. Ellos dicen, no vayas a Jerusalén. ¿Observaste la sutil confesión de Lucas, el autor de este libro, en el versículo 12? Observa nuevamente, por favor. Dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Quiénes son los nosotros? Son los compañeros de viaje de Pablo y de Lucas. Ahora todos le están rogando que no fuera, incluyendo los mismos hombres que debían haber conocido el deseo de Pablo de seguir la voluntad de Dios, invalidando cualquier deseo de autopreservación. Ellos, todas las personas, deberían haber entendido la dirección, la pasión y la visión de Pablo. La respuesta y la acción de Pablo quedan en manifiesto en los versículos 13 y 14. Dice la Biblia, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pero veamos dos principios de la decisión de Pablo de avanzar. Dos principios emergen de la decisión de Pablo de avanzar. En primer lugar, a veces Dios puede querer que hagas algo que ningún otro estará de acuerdo o comprenderá. Toma nota, por favor. El primer principio. A veces Dios puede querer que hagas algo que ningún otro estará de acuerdo o comprenderá. Ahora, ten cuidado de no usar a Pablo como ejemplo cuando quieres ser obstinado y hacer lo que quieras. El punto permanece. A veces la voluntad de Dios se descubre en la minoría de las opiniones. Este es el punto principal. Nunca he tenido a alguien que haya venido a mi oficina buscando un consejo y que finalmente haya dicho, usted sabe, pastor, de las 30 personas con las que he hablado, usted es el único que me ha dado ese consejo. Eso prueba que usted debe tener razón. Nunca ocurrió eso. La verdad es que con frecuencia queremos descubrir la opinión de la mayoría, queremos seguir a la corriente. Existe un proverbio danés que dice, y de una manera correcta, aquel que construye sobre el consejo de todos los hombres tendrá una casa torcida. Pero en segundo lugar, seguir la voluntad de Dios puede estar en la dirección opuesta al placer personal. Escucha bien. No solo a veces Dios puede querer que hagas algo que ningún otro estará de acuerdo o comprenderá, sino que seguir la voluntad de Dios puede estar en la dirección opuesta al placer personal. A veces, la voluntad de Dios puede no llegar a ser lo que tú quieres. No pienses ni por un segundo que Pablo quería ir a prisión, nunca. Ninguno de nosotros quisiera eso. Es por eso que tienes que pedirle a Dios que cambie tus deseos para poder conformarte a su voluntad. Y, mientras Él cambia tus deseos, puedes entonces decir, como el Salmo 37, versículo 4, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿te acuerdas? Eso es lo que dice este versículo. Me gusta la nota de agradecimiento de la pequeña niña hacia su abuela. Ella estaba esforzándose por ser amable, pero esa pizca de honestidad quedó al descubierto mientras ella escribía: Querida abuela, gracias por mi regalo de cumpleaños. Siempre he querido un alfiletero, pero no tanto. Eso es lo que ella dijo. Eso es lo que esta niña dijo. ¿Cuántos de nosotros seríamos tan honestos? Señor, no quería esto. Tenía mis ojos sobre aquello otro. ¿Cómo te manejas con regalos que no querías? ¿Y qué hay de esos regalos de Dios, los cuales llamamos circunstancias de la vida?
El desear y disfrutar de lo que Dios nos da generalmente demanda una reconstrucción de lo que deseamos. Repito este concepto, toma nota, escucha bien. El desear y disfrutar de lo que Dios nos da generalmente demanda una reconstrucción de lo que nosotros deseamos. Pablo reconoció que la voluntad de Dios no era sinónimo del confort personal, y él deseaba la voluntad de Dios más que nada en el mundo. Pero estamos llegando a nuestro tiempo de aplicación, en especial para aquellos que dan consejos. Sinceramente, a todos nosotros nos gustaría aplicar este pasaje para nosotros mismos mientras nos identificamos con Pablo, ¿no es verdad? Él fue perseverante frente a la dificultad, valiente frente al peligro, determinado frente a amigos que lloraban y le rogaban que no siguiera su pasión por Dios. ¿Somos como Pablo? ¿No es así? No. Somos como los residentes locales, mencionados en el versículo 12. Somos como los miembros de la iglesia y los amigos de Felipe con lo que a esto se refiere. Me temo que nos identificamos más con las personas que dan consejos, ¿verdad? Somos como ese viejo y piadoso caballero que solía orar en las reuniones de oración de su iglesia. Él decía así: «Oh Señor, úsame, solo úsame en calidad de asesor». Francamente, todo lo que tienes que hacer es chocarte con la mayoría de nosotros y te daremos nuestra opinión sobre todo. Mark Twain, ese gran teólogo, lo dijo de esta manera: si juntas la opinión de todos los hombres desde el principio hasta el final, simplemente no habría final. Quiero aplicar de este texto algunas lecciones para todos nosotros de manera que lo consideremos mientras nos paramos ya preparados para ser usados en calidad de asesores. Escucha bien. Lección número 1. Toma nota. No uses el nombre de Dios para respaldar tu consejo. Lección número 1. En especial para aquellos que dan consejos. No uses el nombre de Dios para respaldar tu consejo. Dicho de otra manera, no digas «el Espíritu de Dios me dijo que tú», o tal vez dices «Dios me está mostrando en mi corazón que lo que tú necesitas hacer es esto». Este pasaje está lleno de personas alegando que sus consejos provienen del Espíritu Santo y todos están equivocados. Ten cuidado de no usar el nombre de Dios en vano. Lección número 2. Dios no entregará su voluntad para la vida de otra persona a través de ti. Lección número 2. Anota, por favor. Dios nunca entregará su voluntad para la vida de otra persona a través de ti. Si eso te sobresalta, eres aquel que necesitas escuchar esto. Escucha bien. Dios puede usarte para complementar y confirmar su voluntad, pero resulta que solemos creer en esa maravillosa doctrina llamada el sacerdocio individual de cada creyente. Esta es una de las maravillosas doctrinas de la Reformación. No necesitas tener a nadie entre tú y el Señor. Su espíritu testifica directamente a tu espíritu que tú eres de Él. Romanos 8:16. Cristo mora en tu corazón, Efesios 3:17, con el resultado, entre otros, que puedes tener un espíritu de sabiduría, Efesios 1:17. No necesitas más nada. Dios te va a hablar personalmente. Vamos a la lección número 3. Recuerda, lección número 1, no uses el nombre de Dios para respaldar tu consejo. Lección número 2, Dios no entregará su voluntad para la vida de otra persona a través de ti. Lección número 3, tu consejo hacia otra persona no puede reemplazar la lucha por su decisión. Lo repito, tu consejo hacia otra persona no puede reemplazar la lucha por su decisión. La verdad es que sería mejor que encuestáramos a todos nuestros amigos en vez de luchar en oración ante Dios. Por lo tanto, a fin de encontrar un atajo en la lucha por descubrir la respuesta de parte del Señor ante un problema difícil, tendemos a ir de consejo en consejo y de amigo en amigo.
¿Cómo cambiamos nosotros las cosas, no? Por consiguiente, cuando alguien venga a ti para pedirte un consejo, ten cuidado de animar a la persona a que luche a través de él, a que ore intensamente por eso, que busque el rostro de Dios como si fuera a agonizar sobre él. Solo un consejero orgulloso osaría sugerirle alguna vez que esta persona se haga a un lado de la lucha y que simplemente siga su consejo. Tremendo error. Ten cuidado. Lección número 4. Sigue anotando, por favor. Tu consejo debe estar basado en la palabra, no en la experiencia personal. Esto es muy importante. Toma nota, por favor. Tu consejo debe estar basado en la palabra, no en la experiencia personal. J. Grant Howard escribió hace 25 años atrás en su libro Conociendo la voluntad de Dios y haciéndola. Él decía esto: cuando damos consejo que está orientado en la palabra, será instructivo. Cuando damos consejo que está basado en nuestra experiencia, puede que no sea más que una opinión. Nuestras actitudes personales, opiniones y bases necesitan estar siempre relacionadas con la palabra antes de prescribirlas como la medicina apropiada para los demás. Muy importante. Lección número 5, pero antes de mencionarla, quiero recordarte las 4 anteriores. Lección número 1, no uses el nombre de Dios para respaldar tu consejo. Lección número 2, Dios no entregará su voluntad para la vida de otra persona a través de ti. Lección número 3, tu consejo hacia otra persona no puede reemplazar la lucha por su decisión. Lección número 4, tu consejo debe estar basado en la palabra, no en la experiencia personal. Lección número 5 y última, antes de ofrecer un consejo, escucha cuidadosamente. Toma nota, muy importante. Antes de dar un consejo, escucha cuidadosamente. Sinceramente, si ellos tan solo hubiesen escuchado al corazón, a la pasión y al compromiso de Pablo, ellos hubieran sido mejores compañeros. Quizás puedas decir, bueno, para Pablo esto no era un gran asunto. Entonces las personas le rogaron que se quedase. ¿Qué hay de eso? Bueno, si observaras el texto verías otra vez en el versículo 13 que Pablo dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Dice la porción de la palabra. La palabra para quebrantar es la palabra griega suntrupto. Podría ser traducida como aplastar, romper. La palabra se refería a la práctica primitiva del lavado de la ropa al golpear la prenda de vestir con piedras. Pablo está diciendo literalmente, ¿por qué están golpeando mi corazón? ¿Por qué están aplastando mi corazón con ese pesar? ¿Por qué? Pablo estaba en un profundo dolor con respecto a la respuesta de sus compañeros. Él dice, ¿por qué están quebrantando mi corazón? ¿Sabes lo que esto significa? Esto significa que cuando Pablo llegó a Jerusalén, aun cuando él no estaba viajando solo, él se encontraba solo en los otros aspectos de la palabra. Él se encontraba privado del animador aliento de sus amigos. Él se encontraba privado del animador aliento de sus amigos. No se podía sentir la seguridad de que las personas estaban detrás de él, orando por su ministerio en Jerusalén. No podía ver esto. En cambio, se fue virtualmente solo, con su espíritu roto y su corazón apesadumbrado, porque ninguno lo comprendía. Ninguno vino a Pablo y le dijo, escucha, Pablo, quiero que sepas que estoy contigo. Entiendo tu compromiso con Cristo. Entiendo tu disposición para sufrir. Creo que estás haciendo lo correcto. Solo quería que supieras eso cuando entres al crisol de Jerusalén. Estaré aquí respaldándote y sosteniéndote ante el Padre en amor y en oración. ¿Qué fue lo que lo hizo a Pablo perseverar? ¿Te has preguntado alguna vez? Su propia opinión y su compromiso y su pasión amarradas en las palabras que había dicho previamente a los ancianos de Éfeso. Busca en el capítulo 20, desde el versículo 22 al 24 del libro de los Hechos. Dice así la Biblia,
Ahora, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hasta ahí la porción de la palabra. Pablo dice, es por eso que voy solo. Es por eso que enfrente al desacuerdo de todos mis amigos y de mis compañeros de la iglesia, debo avanzar. Es por el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Queridos hermanos, quiera Dios que tengamos más personas que fueran tan resueltas como Pablo en su fe, tan seguros en su soberano Señor, tan comprometidos con el testimonio de la fe para seguirlo hasta el fin. Por lo tanto, recuerda a Pablo la próxima vez que pidas un consejo, y recuerda a Pablo la próxima vez que le des un consejo a alguien. Es nuestro máximo deseo de que podamos aplicar la palabra de Dios, de que podamos seguir siendo instruidos por la palabra de Dios y de esta manera poder dar consejos sabios basados en la palabra de Dios. Es nuestro máximo deseo aquí en Sabiduría para el Corazón.